sesión para repensar las drogas, el prohibicionismo y sus efectos en los cuerpos. Esto es El After. Hola, en la grabación de este episodio tuvimos un problema técnico y se darán cuenta que la calidad del audio no es muy buena. Esperamos que aún así puedan disfrutar el episodio. Hola, bienvenidos a todos a un episodio más de El After. El día de hoy, tenemos una invitada genial. Yo estoy muy contenta de tenerla aquí, de poder conversar con ella de nuevo. Ya habíamos conversado alguna vez y luego hemos tenido otras pequeñas conversaciones y es una chica que yo admiro mucho su trabajo y que a lo mejor algunos ya la han leído por ahí, saben de qué es lo que ella hace. Y el día de hoy el episodio tiene un nombre que incluso ella me propuso, que es Feminista y Antiprohibicionista, un viaje reflexivo desde la reducción de daños de espectro completo. Entonces, ahorita vamos a desentrañar un poco estos términos. Ella nos va a explicar de qué va y se las presento. Ella se llama Montserrat Angulo, estudió Sociología en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en UNAM. Entre 2015 y 2023 colaboró en diversos proyectos de reducción de daños de espectro completo y construcción de paz. Actualmente es coordinadora de Reverdecer Colectivo, una organización de la sociedad civil que busca transformar la política de drogas para la construcción de paz en México. Bienvenida, Montse, ¿cómo estás? Ay, perdón, no se escucha tu audio. Está silenciado, ya vi. A ver, por ahí a lo mejor se silenció. Listo. Ahora sí, ¿cómo estás, Montse? Muy bien, gracias por la invitación, me emociona mucho el estar aquí y también saludos a todas las personas que nos están escuchando. Ok, gracias a ti por estar acá, es un placer. Hoy lo que buscaba y platicando con Monse, que queríamos abordar en este episodio, era hablar un poco sobre el encuentro entre movimientos, ¿no? Creo que eso era como yo lo definiría. Y también ver cómo se tejen las violencias y opresiones que vivimos dentro del contexto de un prohibicionismo bélico, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo que hacen en Reverdecer porque trabajan en construcción de paz con comunidades, ¿no? Trabajan con personas buscadoras, entonces también con personas usuarias, ¿no? Entonces esa intersección que a veces nos cuesta ver dentro de los movimientos sociales, dentro del periodismo, a mí me parece muy importante que la habláramos y Montse tiene un montón de experiencia en esto y me gustaría que empieces por explicarnos para ti qué es el feminismo antiprohibicionista. Sí, creo que el feminismo antiprohibicionista es una postura política, un movimiento y comunidades en proceso de consolidación. Que deviene de reflexiones que intentan entender, comprender estas opresiones, violencias e impactos diferenciados que viven y vivimos las mujeres y otras identidades sexogenéricas que se relacionan de alguna manera, directa o indirecta, con la cadena de producción ilícita de drogas, ¿no? En el contexto patriarcal, colonial, extractivista, racista, transfóbico y prácticamente occidental. Es un vehículo también de visibilización, de encuentro entretejido entre mujeres plurales y diversas. Es un espacio, son espacios de catarsis, de sanación y de articulación política, desde diversos frentes hasta ante estas condiciones de desigualdad y vulnerabilidades que vivimos las mujeres y las disidencias sexogenéricas en estos contextos, ¿no? Y al mismo tiempo es una forma de politizar el consumo de sustancias psicoactivas y de denunciar los impactos causados por esta política de prohibición y de guerra contra las drogas. Y me atrevo a, enunciar cada uno de estos puntos, porque también esta forma del feminismo antiprohibicionista se va construyendo desde las diferentes posiciones, ¿no? Y momentos de reflexión y los contextos en donde empieza a surgir la conversación, y eso es muy importante también. Sí, ¿tú cómo llegaste a esta postura política?
Creo que esa es una pregunta muy importante y que tiene trascendencia porque pues nosotras sabemos muy bien que lo personal es político y creo que a través de mi propia historia, ¿no? Pero también el escuchar la historia de las otras, ¿no? Y saber que no solamente me pasa a mí, sino que es algo compartido, pero que a lo mejor algunas partes pues sí, de la visión no alcanzan a verse, ¿no? Hasta que podemos escucharnos y pues ser empáticas, ¿no? Creo que el llegar a esta postura política pues ha sido a partir de recorrer espacios para construir mi propia definición y entendimiento de esto y del encuentro con las otras, ¿no? Y de la misma construcción que surge. He tenido la oportunidad en estos años de activismo, de ser defensora, de irme construyendo también como feminista, antiprohibicionista, de recorrer espacios en donde he aprendido de muchas mujeres líderes de movimientos, de construcción de paz, de organizaciones de sociedad civil, de víctimas de desaparición forzada, de feminicidios, de personas que han vivido tratamiento involuntario, ¿no? Relacionados pues con usos problemáticos de sustancias. He tenido la oportunidad de participar en encuentros internacionales, ¿no? De mujeres campesinas, cultivadoras de plantas ilícitas de diversas partes de Latinoamérica, de construir y fortalecer redes a nivel local, como Mujeres Forjando Porros, Forjando Luchas, Maternidades Canábicas, participado en encuentros nacionales, como la Encuentra Nacional de Mujeres Feministas y Antiprohibicionistas, también en otros espacios más regionales como el Encuentro Latinoamericano Primavera Feminista Antiprohibicionista Rompiendo Estigmas, Cultivando Libertades, y mujeres y disidencias de la red latinoamericana y del Caribe de personas que usan drogas, así como otros espacios locales de mujeres usuarias de metanfetamina y otras sustancias sintéticas del norte de México. Y me gusta y quise nombrar todos estos espacios porque justo esta reflexión no es mía solamente, sino que he escuchado a todas ellas y he entendido algunos puntos en común que nos atraviesan, pero que también nos permiten construir estas otras plataformas que nos son necesarias, ¿no? Y creo que justo, pues, eso es lo importante de este movimiento en construcción, ¿no? Y que tiene toda esa riqueza de miradas. Sí, les platico que, bueno, yo me enteré así como de que existía una cosa llamada feminismo antiprohibicionista por ahí del 2021, ¿no? Y bueno, siguiendo pues a Monse y viendo como lo que estaban haciendo en Reverdecer y en otros espacios y bueno, como muchos de los espacios que ahora Monse mencionaba, y creo que fue ese año, ¿no? Que fue la primavera antiprohibicionista, que fue a nivel regional en Latinoamérica, y bueno, yo ahí como que empecé a conocer algo que sé que tiene más tiempo, pero que para mí en ese momento fue como, wow, está pasando muchas cosas ahorita. Estaba la Encuentra Nacional también, y bueno, ¿por qué crees que, pues, cuál es su importancia ahorita, ¿no? ¿Por qué este momento está tan álgido esto? Pues creo que es importante empezar a pensar desde aquí y encontrarnos en estos espacios, porque hay una continuidad de las políticas de prohibición. Eso a nivel local y en otros países, ¿no? En América Latina, si bien ha habido un cambio de discurso, ya hay avances, ya hay más apertura, ¿no? En comparación de años pasados, de décadas pasadas, en donde sí se vivía una intensificación de la guerra contra el narcotráfico en México, pero la guerra contra las drogas en otros países, ¿sabes? Pero que aún así vivimos en un contexto de inestabilidad política en donde también hay una fuerza de la visión conservadora y que va en detrimento de nuestros derechos y libertades, ¿no? Y creo que desde ahí el hecho de poder generar estas amplias reflexiones desde la pluralidad de mujeres que somos y ver cómo las políticas de drogas, aunque seamos usuarias o no usuarias, feministas o no feministas, pues nos están afectando de diversas maneras. Y el hecho
de poder tener un pie dentro de la discusión pública, ¿no? Y de poder ir impulsando cambios a nivel estructural, comunitario e individual, pues es una tarea que tenemos ahí permanentemente y que creo que eso nos permite también, pues, buscar esta garantía de nuestros derechos en un sentido amplio, ¿no? Porque a veces parece ser que el hecho de no ser usuaria pues ya implica que yo no me involucre en temas que me parecen son ajenos. Pero en realidad justo ese también es un poco de lo que queremos hablar el día de hoy, ¿no? O sea, ¿por qué a mí como mujer, más allá de si soy feminista, si soy usuaria o no, debería importarme esto? ¿Cómo me atraviesa, no? Y creo que ese es el punto. Más allá de sentirnos ajenos a lo otro, verle esos puntos en común que sí tenemos y por qué si es un problema público pues debería parecernos relevante. Claro, ahorita que dices esto, pues sí, pensaba también como, ya no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado que se cumplieron 50 años de, pues, o sea, le llamaban como 50 años de la guerra contra las drogas desde que Nixon declara que son el enemigo público, ¿no? Y siento que con esto, bueno, ya venía desde mucho antes, pero que con esto también, desde el periodismo yo lo vi como se empezó a hablar mucho más del fracaso de la guerra contra las drogas, ¿no? Algo que hay gente que viene diciéndolo desde hace 50 años tal vez, ¿no? Pero que viene diciendo, esto no funciona, esto no va a funcionar, hay más drogas que nunca, ¿no? Hay problemas de salud relacionados con las drogas, hay un montón de violencia, miren cómo estamos en México y en otros países gracias a este prohibicionismo bélico, y eso se junta con un feminismo así súper arrasador, y entonces diciendo, bueno, esto nos afecta, sea como dices, ¿no? Seamos o no seamos usuarias. Y bueno, pues entre las cosas, bueno, te platico, Monse, a nuestra audiencia, pues, les compartimos semanalmente un hilo de Twitter en donde les compartimos lecturas y cosas así. Entonces, bueno, dentro de la información que les compartimos para complementar este episodio, pues viene algunos datos sobre, por ejemplo, las mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud, como a partir de la guerra contra las drogas aquí en México, por ejemplo, en 2009 se crea la ley de narcomenudeo y se endurecen las penas de delitos contra la salud, y entonces la población penitenciaria de mujeres aumentó en un 62.5% en un año, ¿no? Y entonces, y como también los delitos contra la salud representan más del 40% de los casos de encarcelamiento de mujeres por delitos del fuero federal, ¿no? Entonces, como eso también afectó distinto a las mujeres, hablando también, por ejemplo, de feminicidios, algo que por ejemplo, las compañeras de Intersecta han registrado, es como a principios de la década de los 2000, 3 de cada 10 mujeres eran asesinadas con armas de fuego. Empieza esta militarización, empieza esta supuesta guerra, y bueno, guerra, ¿no? Más bien supuestamente contra las drogas, y entonces ahora son 6 de cada 10 mujeres que son asesinadas con armas de fuego, ¿no? Y por último también, como en general los feminicidios aumentan, ¿no? Y encontraba este dato de que a partir del 2007 la tendencia de muertes violentas de mujeres inicia una tendencia a la alza sin precedentes, y como hasta el 2007 se registraban en promedio 4 muertes violentas de mujeres al día, y a partir del inicio de la guerra el promedio aumenta de un año al otro a más de 7 cada día, y bueno, sabemos que hoy tenemos un promedio de 11 mujeres asesinadas al día, ¿no? Entonces vemos cómo sí estas políticas han afectado de forma diferencial a las mujeres, aunque no sean usuarias, ¿no? Y bueno, entonces quería también como traer esto. Y pues me gustaría pasar ahora a este otro término que está dentro del título de este episodio, que es el espectro completo, ¿no? Me gustaría que pues nos platiques por qué hablar de espectro completo en la reducción de daños. Sí, a mí me parece pues importante que hayas podido compartir estos datos porque justo dimensionan, ¿no?, algunos de los impactos de pues esta política de prohibición y de guerra que pues se ha sostenido desde el siglo pasado, pero que continúa vigente en otras formas, ¿no? Y bueno, creo que el espectro completo de la reducción de daños o de riesgos y daños surge como una alternativa para pensar de forma más amplia
pues estos impactos y niveles de daño que han generado estas políticas y decisiones también que han tomado los gobiernos en su continuidad. Desde mi interpretación es un marco de análisis geopolítico que ya no solo se centra, que busca explorar, ¿no?, cómo estas políticas impactan de forma diferenciada a la población, y que además se cruza con otros sistemas de opresión, ¿no? En este caso el patriarcal, el colonial, el racista, etcétera, etcétera, y podemos nombrarlos, ¿no? Es un marco de análisis que nos permite hacer, pues, ver las dimensiones de los impactos, pero también observar los tipos y niveles de violencia, ¿no? Los actores, los contextos, las posturas, ¿no? Las posiciones donde las cuales pues se van construyendo, y al mismo tiempo es una oportunidad de, pues, la transformación de esas violencias, ¿no?, a partir de generar soluciones en los mismos niveles, y buscar medidas de reparación del daño y demandas específicas. Pero para, pues, lograr esto también es importante consolidar movimientos y entretejidos de las comunidades afectadas. Entonces, desde ahí parte mucho del análisis que realizo, y que también es parte de una, de una teoría, un marco que Reverdecer mismo ha construido a lo largo de una década de trabajo, y que también deviene de encontrarse en muchos espacios con una pluralidad de comunidades, ¿no? Y creo que esa escuela misma, que ha fortalecido esta mirada, pues hoy me permite explorar esta intersección con el feminismo, ¿no? Y por qué deberíamos de hablar ahí para entender estos impactos diferenciados de la prohibición en las mujeres, entendiendo que, pues, estos son distintos y que también dependen de la posición que ocupan en la cadena de producción ilícita, y también de, pues, toda la identidad y las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad a las que se enfrentan. Y creo que justo este espacio para mí es importante porque es colocar solo los elementos a partir de los cuales cada quien, pues, pueda construir su análisis, ¿no? Y hacer una lectura que permita tomar decisiones, pues, frente a esto que estamos viviendo. Y sobre todo creo que esa es mi intención, ¿no?, para el poder explicar esto. Sí. Y bueno, también te quería preguntar, pues, ¿qué propone el feminismo antiprohibicionista? ¿Cómo se organiza? Y también a veces, no sé, por ejemplo, decir, bueno, con el movimiento por derechos sexuales y reproductivos tenemos muy claro, ¿no? Queremos que se despenalice el aborto, que haya condiciones dignas, etcétera, etcétera, que no se criminalice a quienes deciden realizarlo de manera autónoma. En el feminismo antiprohibicionista, ¿cuáles son como estos, pues sí, como cómo queremos que se materialice las demandas, ¿no? Eso es muy, creo que esa pregunta es muy, muy trascendente, ¿no? Porque ¿qué es lo que hemos logrado construir en estos espacios de encuentro, ¿no? Creo que lo que hace que este movimiento vaya consolidándose, pues son esos puntos de interés común y de defensa, ¿no?, que vemos necesarios para, pues, vivir otras formas alternativas, ¿no?, a la guerra. Y creo que una de las principales demandas que se tienen desde este movimiento, pues, es construir narrativas no androcéntricas, es decir, centradas en la experiencia de los hombres cisgénero, ¿no? Esto, pues, permite explorar otras experiencias, ver cuál es la relación de las mujeres con las plantas y las sustancias psicoactivas, ¿no? Y pues también cuáles son estos impactos diferenciados y cuáles serían estas otras posibilidades de reconstruir la política de drogas, ¿no? Y creo que he logrado recuperar solo algunas de las demandas, porque pues se van construyendo conforme los espacios. Pero, por ejemplo, en la Encuentro Nacional de Mujeres Antiprohibicionistas,
se logró, ¿no?, generar un posicionamiento político a partir del cual se identificaron, ¿no?, algunas de ellas, que es, por ejemplo, trabajar por y con otras mujeres, ¿no?, erradicar formas de discriminación, tener acceso a servicios de salud con perspectiva de género, estrategias de reducción de daños, ¿no?, implementar e integrar políticas de autocuidado, ¿no?, sobre todo para aquellas mujeres que maternan, por ejemplo, o que también cuidan a otras personas, espacios de consumo exclusivos para mujeres, regular y despenalizar las sustancias, ¿no? Y creo que esas además se suman, ¿no?, con otras exigencias desde, pues, por ejemplo, la mirada de las mujeres latinoamericanas, ¿no?, que hay sobre todo algo que he identificado mucho es la defensa del territorio, ¿no?, y de la búsqueda de otros sistemas sistemas políticos no conservadores que permitan pues ejercer los derechos a la autonomía, ¿no?, el vivir una vida libre de violencia, ¿no?, y eso digamos como en términos generales, ¿no?, pero sabemos que cada una de estas comunidades que se van entretejiendo y que van generando este movimiento, pues van a ir enunciando las problemáticas que viven y a partir de ahí pues propuestas más puntuales, pero creo que esos son algunos de los puntos de coincidencia. Ok, sí, dentro de los materiales que vamos a compartirles, también vamos a compartirles estas, de la Encuentra se publicaron unas memorias en donde ayer justo la leía y vienen como pues una compilación del trabajo que se hizo, ¿no? Y entonces, bueno, para que si quieren explorar más tanto estas propuestas como el diagnóstico que hacen, ¿no?, las mujeres sobre esto. Y bueno, también dentro de lo que les vamos a compartir es una columna que en pie de página que Montse me compartió. Y bueno, voy a extraer una cita que ponen ahí sobre el espectro completo, ¿no?, la reducción de daños de espectro completo. Y dice: nuestra lucha no es solo una, sino que se encuentra con otras y es necesario entretejerlas. Bueno, ya lo has venido mencionando un poco, ¿no? Pero ¿con qué otras luchas se encuentra el feminismo antiprohibicionista y cómo entretejerlas? Y ahí voy a abundar un poquito más en la pregunta porque, bueno, tanto la otra vez platicábamos con Ángeles Lobos, ¿no?, que también es tu compañera de lucha, y lo que me contaban es cómo, por ejemplo, pasó en el encuentro de mujeres que luchan, que esta discusión, ¿no?, como, bueno, ese era un espacio que las zapatistas habían dicho que fuera libre de sustancias, ¿no? Sin embargo, más allá de eso, pues pasa dentro de los feminismos o dentro de otros movimientos que nos es difícil articularnos. Y pongo un ejemplo así como muy sencillo, pero que creo que lo refleja muy bien, ¿no? A lo mejor una mujer que busca a su hijo desaparecido o que su hijo está privado de la libertad por alguna relación con las sustancias, va a ser muy difícil, o luego es muy difícil que diga como yo me voy a aliar con una mujer usuaria de sustancias, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo entretejer esas luchas que a veces pareciera que no, pero que nos acabas de poner como todo el escenario de cómo son lo mismo, ¿no? Son víctimas de las mismas opresiones? Pues creo que el antiprohibicionismo como movimiento, desde una perspectiva feminista, pues permite comprender que, bueno, todas las personas, todas las mujeres, todas las identidades sexogenéricas, pues aspiramos, ¿no?, a vivir una vida digna, libre de violencia, ¿no?, y sin opresiones, tanto en nuestra individualidad como en lo comunitario, ¿no? Sobre todo creo que un énfasis que hace desde el feminismo antiprohibicionista es en la vida, ¿no?, en el cuerpo, en los territorios, y desde ahí comprender que pues las políticas de prohibición pues han generado muchas dinámicas de violencias, ¿no?, tanto en los cuerpos como en los territorios y en las comunidades, ¿no? O sea, pensemos en las dinámicas de extractivismo, ¿no?, que se han generado, también de colonialismo, ¿no?, de militarización, de violencia sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, cuando podemos entender que es algo que también va atravesado, pues podemos ver que nos interpela a todas, ¿no? Y cómo eso también se liga con la búsqueda y la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? El acceso a la interrupción legal
del embarazo, ¿no? También el derecho a la autonomía y a la libre autodeterminación de las personas, el libre desarrollo de la personalidad, pero que también se liga a movimientos de construcción de paz, ¿no? Y de la búsqueda de verdad, de justicia y de reparación del daño que también están exigiendo, ¿no? Las madres de personas desaparecidas, ¿no? De mujeres que han vivido feminicidio, ¿no? O incluso el movimiento zapatista, aunque no necesariamente hay un reconocimiento del uso de sustancias, pero pues que también hay puntos, ¿no? En donde hay coincidencias, y a lo mejor no concordamos en todos, pero creo que el poder entretejerlas es eso, es poder mirar el espectro completo y poder construir nuestra postura a partir también de escuchar, de entender, de ponernos en una posición o en una plataforma en donde mi historia no es única, hay otras y estamos compartiendo un contexto, estamos compartiendo dinámicas y hay personas que lo han vivido de tales formas, pero nosotras de algunas otras, ¿no? Y entonces creo que eso nos permite comprender de forma más amplia e involucrarnos poco a poco, ¿no? El apoyar a otras causas, porque en un mundo y en un contexto tan neoliberal e individualizado, en donde ahora solo me importa lo que me pasa a mí, ¿no? Porque también entiendo la carga de existir, pero el ser, pues sí, pues tener una postura de, pues no sé si enajenación, pero de antipatía con las otras, pues genera esa imposibilidad del construir un diálogo amplio, ¿no? Y creo que eso es algo que nuestras generaciones están atravesando. Y pues será un reto que ya podremos discutir, pero me parece que eso es algo que podría ayudar a acercar esas miradas y acciones, ¿no? Porque creo que también el cambio político, pues no, si bien tiene una dimensión individual, realmente trasciende cuando se vuelve colectivo. Sí. Y bueno, ¿qué otros retos, pero también qué oportunidades observas para ir logrando esta articulación? Pues creo que, siguiendo con los retos, uno de ellos es el estigma y el desconocimiento del tema, ¿no? Claramente al hablar de sustancias psicoactivas, de política de drogas, pues pensamos inmediatamente en narcotráfico, en violencia, y existen también muchos mitos, ¿no? Alrededor del tema que pues se han reproducido generacionalmente y que siguen siendo compartidos en los distintos medios, en los distintos espacios de socialización, pero es que esto también sucede en los espacios de lucha feminista, ¿no? Y es algo que también he aprendido que realmente se ha convertido en un obstáculo para justo intercambiar posiciones, puntos de vista, ¿no? En la encuentra identificábamos, ¿no? Algunos de estos principales mitos, y uno, por ejemplo, es que las usuarias de sustancias ilegalizadas fomentan y perpetúan el narcotráfico. Las usuarias reflejan una falta de compromiso social y también pues tienen un problema de salud por sus consumos, ¿no? Entonces, si partimos desde ahí, estamos reproduciendo un estigma que no nos permite comprender la historia de las otras, ¿no? Los motivos de las otras, y que al mismo tiempo estamos revictimizando, estamos responsabilizando a una persona, a una mujer, de las estructuras que nos oprimen a todas, pero de formas distintas, ¿no? Entonces, salir de ese ciclo de pensamiento y poder decir, bueno, ¿y qué tal si es distinto? No porque yo quiera o asuma o reconozca mi uso incluso, ¿no? Pero hay otras historias, hay otras experiencias que merecen ser contadas, ¿no? Y creo que creo que eso es uno de los retos, derribar esos mitos, pero también entender que estamos en puntos de conversación desiguales, ¿no? En donde hay reflexiones profundas en torno a esto, pero a otras apenas van a dar los primeros pasitos, ¿no? En torno a, bueno,
incluso reconocerse como usuarias, ¿no? Que también es un proceso. Y reconocerse como usuarias, feministas, antiprohibicionistas, wow, pues es todo un viaje reflexivo, justamente. Pelearte con la familia. Y que sabemos que también es algo complicado porque también nos saca de los espacios a los cuales hemos estado acostumbradas. Y desde donde se han normalizado muchas violencias que no vemos. Y al empezar a reflexionar en ellas, pues empezamos a transformarnos nosotras mismas, ¿no? Y ese proceso de transformación es doloroso. No es sencillo, pero que también es un reto. Es un reto y una posibilidad. Y a mí me gustaría pues señalar que esos dos son los principales retos para construir ese entretejido. Lo demás pues ya es una cuestión de mirar, bueno, ¿cómo derrumbas el patriarcado? ¿Cómo derrumbas el capitalismo? Pero al menos estamos juntas, reflexionando. Claro, armando la fórmula. Exacto. Y creo que esa es la oportunidad, ¿no? O sea, algo que he dimensionado en todos estos tiempos es que si bien es importante impulsar cambios estructurales a través de reformas, a través de pues sí, de ir directamente con los tomadores de decisiones, que es fundamental, es un trabajo necesario, pero creo que en este caso la oportunidad de ir construyendo un movimiento que permita generar este otro impacto, pues es crear un piso común, ¿no? A partir de estos puntos de encuentro de los que hablábamos, ¿no? Mirar que todo lo que buscamos es una defensa de la autonomía, de la autodeterminación. Queremos vivir dignamente, sin violencias. Queremos acceso a servicios de salud que puedan entender las necesidades que tenemos como mujeres, que no necesariamente implique suprimir nuestros consumos y que también permita otras alternativas, ¿no? Como la reducción de daños, de la cual pues ya también hablaron en este espacio, y que es una apuesta política también. Creo que ese piso común pues puede evolucionar a construir pues ese frente, si no a lo mejor nacional, por lo menos sí local, ¿no? En tus próximos círculos donde tienes a tus amigas de confianza para decirles, oye, me pasó esto, ¿no? Y de acompañamiento. Creo que es algo que desde Reverdecer y desde otros espacios de lucha he entendido, que el acompañamiento es fundamental y creo que el podernos entender a partir de estos puntos en común y acompañarnos en esa lucha, pues es algo fundamental para poder hacerle frente a esto, ¿no? Claro. Y ahora que decías esto, ¿no? Como de este discurso que se reproduce mucho sobre que las personas usuarias somos responsables de la violencia, también, bueno, creo que ese es un gran reto, ¿no? Como el deshacer ese discurso, pero también siento que rastrearlo y saber quién lo construyó, ¿no? De dónde viene. Este es un discurso que viene desde el Estado y para qué sirve, ¿no? Con ese discurso se ha sostenido una guerra de 16 años en el caso de México, que cada vez militariza más, ¿no? Y que además tiene unos objetivos, ¿no? De control territorial, de otras cosas que incluso vimos en otro episodio con Don Marí. Pero entonces, como que al momento en el que cuestionamos nuestros propios prejuicios y de dónde vienen los discursos que reproducimos y tal, vamos viendo pues a quién le sirve esto, ¿no? A quién le sirve que no podamos articularnos porque una es usuaria y la otra no, y entonces la que es usuaria es la responsable de la violencia, y entonces le quitamos la responsabilidad al Estado de la violencia, ¿no? Y entonces despolitiza la violencia y borra esas responsabilidades reales también, ¿no? Y bueno, pues por último me gustaría preguntarte, ¿qué les dirías a las mujeres feministas, no feministas, usuarias y no usuarias de sustancias psicoactivas que están interesadas en conocer más e involucrarse en el movimiento antiprohibicionista? Pues creo que con todo esto que ya reflexionamos y que solo son algunos puntos, ¿no? De referencia para ir elaborando la propia postura y conocer también lo que se está pensando desde estos otros espacios y también entendiendo estos retos y oportunidades que hay. Creo que la primera pues recomendación, por decirlo así, sería pues escuchar, ¿no? Ser empática con las historias de vida y las luchas de las otras. Sabemos que pues salir del closet psicoactivo, antiprohibicionista o feminista es difícil, ¿no? Implica un proceso de
transformación profunda, de introspección, que requiere dejar atrás muchos paradigmas, reconocer violencias, reconstruir pensamientos, formas de vida, ¿no? Y que hacerlo, pues, implica todo esto. Entonces, creo que si bien no necesariamente estamos comprometidas a acompañarnos entre todas, pues por lo menos ser empáticas, ¿no? Y creo que desde ahí eso sí nos abre el mundo entero a comprender distinto y pensar distinto, ¿no? Creo que eso es fundamental en un mundo donde casi que todo el mundo piensa igual de repente. Salirnos de esa comodidad de repente creo que es necesaria y que lo he aprendido incluso desde lo personal, ¿no? O sea, totalmente. Creo que también otro aspecto es participar en espacios de diálogo, de discusión, ¿no? Y ver esos puntos de coincidencias o puntos en común más allá de concentrarnos en la diferencia, porque creo que también eso es algo que pasa mucho en los feminismos. De repente creo que a veces nos mantenemos mucho en una postura y esa postura puede ser muy rígida. Bueno, quizás también vale la pena flexibilizar algunas formas y actitudes de acercarnos a ciertos temas, ¿no? Más allá de no defender nuestras ideas o defender pues a nosotras y lo que queremos y lo que creemos, creo que eso es muy válido, pero también buscar la manera de no generar que esas posturas sean el centro de la discusión, ¿no? Sino creo que ir a esos espacios pues permite experimentar, ¿no? Y comprender que somos, que es más allá de nosotras, ¿no? O sea, esto viene de generaciones y está ahí presente, ¿no? Entonces eso nos permite construir también desde otros espacios y lugares y estoy repitiendo mucho construir porque de verdad es necesario diseñar, desarrollar, generar otra forma de pensar, ¿no? Y eso de escuchar a través de distintos formatos, ¿no? Pero también de estar frente a la otra, pues cambia mucho la reflexión que podamos tener. Creo que otro aspecto es leer a otras mujeres. ¿Por qué no leer, no? Las memorias que han escrito, ¿no? Para profundizar en posturas y matices. Creo que eso también nos puede ayudar a ir, pues, buscando, ¿no? Generar otros escenarios y mundos posibles, ¿no? Porque ya hay mujeres que ya tienen una trayectoria muy amplia, por ejemplo, ¿no? En el análisis de estos temas, pero otras apenas están comenzando, otras llevamos otros caminos, ¿no? Y también hay posiciones desde la academia, pero también desde, pues, por ejemplo, las fanzines que se escriben, ¿no? Entonces, creo yo que vale mucho la pena explorar qué están pensando las mujeres y las disidencias sexuales, ¿no? Y en general, ¿no? En respecto a este tema de discusión. Y creo que también recordar que lo personal es político, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir construyendo nuestras posturas frente al tema, mantenernos informadas de estas agendas y de los efectos que pueden tener tanto en lo público como privado, ¿no? Desde una mirada crítica. Y esto también tiene que ver con estar escuchando, bueno, a ver qué dicen en la mañanera, a ver qué dicen los noticieros, ¿no? Y contrastarlo, ¿no? Con lo que dicen las mujeres usuarias, ¿no? O las otras poblaciones que somos afectadas, ¿no? Por estas decisiones que se están tomando en esos espacios de disputa política. Y otra recomendación más sería, pues, creo que a veces la soledad se ha referido como uno de los principales efectos también de esta división que puede haber, ¿no? Entre el ser mujer feminista de cierta corriente, el ser mujer usuaria previsionista, etcétera, ¿no? Digamos, sí, en este contexto creo que es una de las situaciones que también está ahí, que se experimenta. Entonces, poderte acercar, ¿no? A otras mujeres colectivas o redes interesadas en el tema, escucharlas y, pues, si es posible, tejer desde ahí, ¿no? Porque también hay que ir acercándose a los espacios, pero desde esta mirada crítica. Y creo que la colectividad, pues sí es una respuesta para esto, para ampliar la reflexión y eso, creo que en términos generales me parece que son algunos de los elementos de los cuales podríamos empezar a partir.
Está muy chido, me gusta mucho lo que dices y eso, este énfasis en la construcción, pues estamos como deconstruyendo un montón de sistemas que solo nos han hecho daño o han hecho daño a muchas personas y entonces construir unos nuevos que es un ejercicio de imaginación también, ¿no? Y de inventarnos, y entonces ya sabemos que el prohibicionismo solo mata, ¿no? Solo hiere, entonces bueno, qué otras cosas nos inventamos y pues eso, seguir conversando, seguir leyendo y pues este espacio y también es un poco pensando en eso, ¿no? Es seguir haciéndonos preguntas, escucharnos unas a otras y pues seguir pensando, ¿no? Pensando y avanzando en cómo hacer las cosas distintas. Totalmente. Pues bueno, Monse, sí, no sé si te gustaría agregar algo más para terminar. Pues solo invitarlas a eso, a reflexionar. Creo que a mí me ha ayudado mucho el escuchar a otras, el revisarme a mí misma todo el tiempo, y recomiendo que para empezar como con este acercamiento a entender los impactos de la prohibición, pues lean las columnas que hemos escrito desde Reverdecer, nuestra columna en pie de página. Ahí creo que pueden ir ubicando algunas de todas estas perspectivas amplias, desde la reducción de daños de espectro completo, desde y para el sur global. Y también... ¿Puedes decirnos el nombre de la columna? Sí, de Humo, Flores y Derechos. Ahí pueden descargar todo el contenido. También les recomiendo leer las publicaciones de Amaya Ordorica, leer los textos de Angélica Ospina, de Rebeca Calzada, de la Red de Mujeres Forjando Porros, de Maternidades Canábicas y pues todas estas otras plataformas que enuncié desde un inicio, porque creo que ahí van a poder encontrar matices, ¿no? También de lo que implica pues esto. Sí, buenísimo. Pues muchísimas gracias, Monse, fue un gusto tenerte por acá, platicar contigo, escucharte. Y pues bueno, entonces les estaremos compartiendo algunos de los textos, algunos de los que mencionó por acá Monse, de los que yo les mencionaba, y pues eso, busquen esta información si quieren como seguir pensando en esto. Y pues bueno, nos escuchamos próximamente, muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias y nos vemos. Este programa es producido por Revueltas. La música original es de Hermanito y la investigación la hice yo. Soy Mariana Mora y esto es El After. Suscríbete para escuchar todos los episodios.